a los Corintios, segunda de Corintios, por favor, hermanos, capítulo 12. Vamos a leer solamente los últimos 2 versículos de este capítulo, hermanos. Vamos a estar estudiando hasta el capítulo 13, versículo 4, pero solamente vamos a leer, hermanos, estos últimos 2 versículos de el capítulo 12 de segunda de Corintios. Así como estamos, le damos lectura, hermanos, por favor, todos a la voz de 3. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20 y 21, todos a la voz de 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1, 2, 3. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que nos da de leer esa porción de su palabra. Gracias, mi Dios, también por el privilegio que nos ha dado de poder ya haber estudiado el libro de Segunda de Corintios, Padre, muchas enseñanzas. Gracias, Padre, también porque nos está dando la oportunidad de casi llegar al final de este libro, Padre, que deberíamos de estar aplicando constantemente a nuestra vida y a nuestra familia. Ayúdenos, mi Dios, por favor, para poner oídos atentos en este día a su palabra, mi Dios, y a lo que usted quiere, Padre, revelarnos y mostrarnos en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos estudiando las últimas exhortaciones, hermanos, que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corinto. Estas exhortaciones, hermanos, como su palabra lo dicen, hermanos, son reprensiones. Son, hermanos, muestras o exhibiciones de los errores y de las fallas que la iglesia de Corinto estaba cometiendo. Pero a la vez, hermanos, son cosas que nosotros en nuestro diario vivir pudiéramos estar, hermanos, cayendo también, y por lo tanto deberíamos de estar haciendo propias estas exhortaciones tanto a nuestra vida como a la de nuestra familia. Hablo, hermanos, a padres que estén al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Hablo de esposas, por ejemplo, que de igual manera estén pendientes hacia su esposo, y hermanos, viceversa, ¿verdad? El esposo hacia la esposa también. Y ¿por qué no, hermanos? De los hijos también hacia los padres. Hay muchos, hermanos, que gracias al Señor fueron los primeros que se convirtieron. Bueno, espiritualmente tienen la responsabilidad de guiar, de ayudar, de instruir también, hermanos, a su familia, el resto de sus hermanos y de sus padres en las cosas del Señor. Ahora, estas reprensiones y exhortaciones, hermanos, que la palabra de Dios hace, no las hace, hermanos, para reprochar, no las hace para insultar. Al contrario, el Señor, hermanos, usa esto para poder edificar y levantar así las ruinas espirituales en las cuales muchas veces nos encontramos. Y el apóstol Pablo, hermanos, ya había mostrado que el propósito que él tenía, hermanos, en caso de defender tanto su apostolado, de defender, hermanos, tanto la autoridad que él tenía en las predicaciones y en la revelación que el Señor le había dado y que él había transmitido, pero también, hermanos, les había mostrado el propósito que él tenía con la exhortación, con la reprensión que él estaba dispuesto a hacer a la iglesia. Y mire lo que dice el capítulo 10, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8 dice segunda de Corintios 10:8 así: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué, hermanos? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Ese es el propósito, hermanos, de una exhortación o de una reprensión: poder edificar y levantar esas vidas moralmente y espiritualmente destruidas. Capítulo 12, versículo 19, que es el pasaje, hermanos, que leíamos hace 8 días, dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?
No, delante de Dios, dice, en Cristo hablamos. Y todo, muy amados, ¿para qué, hermanos? Para vuestra, dice, edificación. Capítulo 13, versículo 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme, dice, a la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no, dice, para destrucción. Es decir, mi propósito, dice Pablo, no es que ustedes se vayan de la iglesia. Mi propósito no es que ustedes se alejen del Señor. No es que se desanimen. Al contrario, mi propósito es que ustedes se acerquen más a Dios, pongan su fe y pongan su confianza en Él. Por lo tanto, hermanos, estos puntos que estamos viendo deberían de motivarnos a ser mejores cristianos. Y de eso trata, hermanos, la primera exhortación que quiero que veamos en este día. Número uno, ¿cuáles son esas exhortaciones finales que Pablo hace? Número uno, hermanos, necesito vivir una vida de santidad. Número uno, necesito una vida de santificación. Es lo que Pablo expone en los últimos versículos del capítulo 12. Dice el versículo 20, así Pablo dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros. Y el apóstol Pablo empieza a mencionar, hermanos, una serie de pecados. Escúcheme, hermano, por favor. Pecados que ya no corresponden a un cristiano, pecados que ya no corresponden en una iglesia de Dios. Además, podemos ver, hermanos, cómo al apóstol Pablo le dolía el pensar. Dice Pablo, me temo que yo los encuentre, dice Pablo, cuando llegue tales como, dice, yo no quisiera, o como yo quisiera. Es decir, a mí me gustaría que fueran una iglesia unida, me gustaría que le estuvieran echando ganas al Señor, ganando almas, ¿verdad? Apoyando a misioneros que salgan a otras partes del mundo, pero tengo temor, dice Pablo, de que encuentre, cuando yo vaya a la iglesia, pecado. Y tengo temor inclusive, dice Pablo, a que encuentre en muchos que no se han arrepentido. Versículo 21 dice, cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Y qué dice, hermanos? Y no se han arrepentido. Hermanos, cuidado, porque esta misma vida muchos de nosotros la pudiéramos estar cometiendo. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios, hermanos, nuestra vida debe de ser diferente. Debemos de vivir como tales. ¿Quién soy? Ya no soy hijo del diablo, no. Ahora soy un hijo de Dios, pero tengo que vivir como un hijo de Dios. Ya no soy incrédulo, ahora soy cristiano, un seguidor de Cristo, pero tengo que vivir, tengo que hablar como un cristiano. A eso se refería Pedro cuando dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 3, dice, basta ya el tiempo de haber vivido, dice. ¿Sabe cómo, hermanos? Como a los gentiles les agrada. Nosotros, hermanos, deberíamos ahora de ser diferente. ¿Y cómo? Quitando esos pecados, hermanos, o contra los cuales nosotros deberíamos de estar luchando y deberíamos de estar batallando. La vida de un cristiano, escúcheme, hermanos, es una vida de lucha, es una vida de batalla constante, en la cual yo no debería de bajar la guardia. Al contrario, diariamente debería, hermanos, de estar cambiando. ¿Cuáles son los pecados que el apóstol Pablo reprende en esta iglesia y que como cristianos nosotros, hermanos, deberíamos de ir despidiendo de nuestra vida? Nos habla en el versículo 20, hermanos, de las contiendas. Dice ahí, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis. Versículo 20 dice que haya entre vosotros
contiendas. Esa palabra, hermanos, contiendas, viene de la palabra griega que es la palabra eris, que quiere decir luchas, quiere decir peleas. Y déjeme decirle, hermanos, que como cristianos nosotros deberíamos de quitar ya esas contiendas de nosotros. Y hermanos, esto es aplicable para todos. Pero déjame decirte, señorita, ten cuidado el sentir, el pensar. Ten cuidado el cómo tú te estás llevando con otras señoritas. Lo mismo con los jóvenes y lo mismo con los adultos. Hermanos, con los matrimonios de nuestra iglesia. Cómo nos estamos llevando con los demás hermanos. A veces hay pleitos, a veces hay contiendas, a veces, hermanos, hay disputas e inclusive nos las pasamos criticando. Nos las pasamos señalando, condenando y murmurando, como dice al final, hermanos, del versículo 20, después de decir maledicencias, dice murmuraciones. Las murmuraciones, hermanos, son el hablar a espaldas de alguien más, hablar, hermanos, de murmullo, ¿verdad? Hablando al oído a otra persona, de otros cristianos, de otros hermanos. Hermano, todo eso deberíamos de estarlo ya quitando de nuestra vida, de nuestras relaciones. Somos cristianos, somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, ¿por qué estarnos comiendo entre nosotros? Quítese, dice Pablo, de su vida, de la iglesia, las contiendas. Después de las contiendas podemos ver, hermanos, las envidias y las iras. Las envidias y las iras. La palabra envidia, hermanos, ahí viene de la palabra griega con Z, que es celos. Celos, hermanos, nos habla de un ardor, nos habla de un enojo y de un mal sentir hacia aquellos que están siendo prosperados o hacia aquellos que son mejores que yo. Hermanos, por ejemplo, acaba de pasar, ¿verdad?, el día domingo, y gracias al Señor por esos jóvenes que se esforzaron, pero es como si un padre estuviera ardido, estuviera enojado de que, ay, sí, ¿verdad?, le están dando los premios a esos niños y a ese jovencito, ¿verdad?, y no, mi hijo quizás, ¿verdad?, es mejor. Está ardido, está prendido, está con ira, le molesta, le enoja. Eso dice el apóstol Pablo, deberíamos de quitarlo de nosotros. Hay muchos jóvenes aquí, hermanos, que están tocando y están ardidos porque otros tocan mejor que ellos. Qué bueno si toca mejor que tú. El Señor le ha dado más capacidad o pudiera ser que practica más que tú, pero no tienes por qué envidiarlo, no tienes por qué enojarte o molestarte con él o con ella. Muchas de las veces, hermanos, estamos ardidos, ¿verdad?, porque otros pudieran enseñar o pudieran predicar mejor que nosotros. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Dejemos a un lado esas envidias y por lo tanto esas contiendas y esas enemistades, hermanos, que nos van llevando de una y en otra cadenita más. Yo creo que usted ha escuchado esta frase, hermanos, que dice que un pecado siempre lleva, hermanos, a otro pecado, y si yo no lo corto, hermanos, me va a llevar a otro, y ese otro pecado me va a llevar a otro pecado. Y es lo mismo que producía en la iglesia de Corinto. Necesitamos santificarnos, necesitamos apartarnos de esos celos, de esas envidias y de esas iras, hermano, que hay en nuestro corazón. Después, el apóstol Pablo menciona, después de decir envidias, iras, ¿qué más menciona, hermanos? Divisiones. Divisiones, esto quiere decir, hermanos, facciones. Facciones. Se da cuenta, hermanos, que a veces esto en muchas iglesias, y hablando de nuestra iglesia, hermanos, específicamente se ve. ¿Y cómo se ve, hermanos? Normalmente se ve
por las bolitas que nosotros hacemos. Los grupitos, hermanos, que nosotros hacemos. Con algunos sí me junto y con otros no. Con algunos, hermanos, sí platicamos, ¿verdad? Y a veces hasta echamos relajo y hablamos. Pero a veces, hermanos, con otros no. Algunos podríamos decir, ay, este hermanito, mi amigazo, ¿verdad? Mi amigazo del alma. La pregunta es, ¿y los demás qué? Hacemos divisiones, hacemos facciones, con algunos sí y con otros no, y no debería de ser así. A veces, hermanos, estas facciones se ven, por ejemplo, hermanos, jovencitos o hermanos que están en la orquesta, que solamente se lleven quizás con ellos. La pregunta es, joven, tú que estás en la orquesta, ¿qué con el resto de los jóvenes de la iglesia? ¿Les hablas? ¿Te comunicas con ellos? ¿Les preguntas cómo están? ¿Les preguntas cómo han estado en este tiempo de pandemia? ¿Si han escuchado las enseñanzas, las predicaciones? ¿O solamente te comunicas con aquellos que vienen a la orquesta? ¿Qué con aquellos hermanos o cristianos que pudieran decir, ay, es que yo sí soy fiel y vengo los domingos en la mañana y vengo los domingos en la tarde e inclusive vengo hasta en los cultos en la semana? Y solamente le hablamos a aquellos hermanos que vienen a esos cultos, los fieles. Y le pregunto, ¿los demás qué? Los demás hermanos que solamente vienen el domingo en la mañana o que solamente vienen, ¿verdad? Inclusive hasta los viernes han venido nada más, hermano, o en las tardes. ¿Qué con ellos? ¿Por qué no me llevo con ellos? ¿Por qué no me junto con ellos? ¿Por qué hago facciones? ¿Por qué hago, hermanos, grupitos de algunos sí y algunos no? Ese tipo, hermanos, de circunstancias y de prácticas son las que deberíamos de quitar ya de nuestras vidas. Y hermanos, la prueba de esto, ¿sabe cuál es, hermanos? Que a veces ni sus nombres sabemos. ¿Sabe cómo se llama el hermano, la hermanita que se sienta por acá, se sienta por allá, se sienta aquí, se sienta allá? Cuando viene se sienta por allá o se siente por acá. ¿Cómo se llama? Ni siquiera sabemos, hermanos. No tenemos, hermanos, referencias de ellos. No tenemos sus números telefónicos. Por eso, hermanos, si usted se mete al grupo de la iglesia, ¿verdad? Y ve los números telefónicos de ahí, la mayoría, hermanos, de ellos no tengo sus nombres. Solamente de mi amigazo, mi amigaza con la que me llevo, con la que viene conmigo, ¿verdad? Y enseñamos en la escuela dominical. ¿Y los demás qué, hermanos? No los ubicamos, no los saludamos, no platicamos con ellos. Cuando vienen, hermanos, no nos atrevemos a desligarnos de nuestro circulito, de nuestra bolita, para ir y poder saludar a tales hermanos o hermanas. Estamos haciendo facciones, estamos haciendo, hermanos, como lo dice ahí, divisiones. Además de eso, hermanos, la palabra de Dios también nos habla ahí, dice, de soberbias. Quiero santificarme, hermanos. Debería de quitar ya de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, la soberbia. Yo, hermanos, veo y familiarizo mucho el sentir de soberbia con los pensamientos. Usted sabe, hermanos, que los pensamientos no los podemos quitar. Pero ¿sabe lo que sí podemos hacer, hermano? Los pensamientos, lo que sí podemos hacer es evitar que hagan nido o que se queden ahí, hermano, en nuestra mente. Se me viene un pensamiento, no sé, ¿ya viste cómo vino vestido fulanito de tal? Mira, ni trajo corbata, o mira cómo vino, sus zapatos todos sucios. Pero, hermanos, que está en mí el que yo me quede pensando en eso. Ay, este hermano, ay, esta hermana, mira, ni vino con su esposa, mira, se ve que están enojados porque ni la abraza, llegaron separados. Hermanos, lo que sí puedo hacer es luego quitar ese pensamiento de mi mente, desecharlo.
Lo contrario, hermanos, sería que hagan ido y empiece a pensar, no, de seguro, ¿verdad? Venían en el carro, no, de seguro desde su casa, no, ¿para qué vinieron? Y hermanos, yo ya dejé plantado ese pensamiento ahí en mi mente. Eso es lo que yo debo de evitar. Y yo, hermanos, puedo ver similar, hermanos, al pensamiento la soberbia. Yo no pudiera evitar, hermanos, que a veces en mi corazón se me venga un pensamiento de superioridad. Yo soy mejor. Yo soy importante. Hermanos, esta palabra de soberbia viene de la palabra fusiosis, que quiere decir inflado, hinchado, arrogante, altanero. Que quiere decir, hermano, engrandecerse. Típico de un cristiano, hermanos, carnal, que se deja llevar por esa emoción, por ese pensamiento y por ese pecado. Tú no puedes evitar que te venga un pensamiento por ahí y que te haga pensar que tú eres un buen predicador, eres un buen director de música. Yo no sé por qué no me ponen a mí, pero lo que yo sí puedo evitar es luego desechar eso en mi mente y decir, no, Señor, tú eres, no, Señor, tú eres el que me usa, tú eres el que me da, tú eres el que me ayuda a tocar, tú eres el que me ayuda a traer a gente, tú fuiste el que me ayudaste a predicarle el sábado a alguien, a ese niño, a esa familia pudo ser salvo y hay planes de que venga, no soy yo, Señor, eres tú. Eso sí es lo que podemos hacer, que ese orgullo y que esa soberbia no haga nido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. A veces el orgullo, hermanos, la soberbia, el sentir de superioridad viene, hermanos, a veces por la posición que nosotros tenemos. Una posición quizás, hermanos, social, una posición económica, una posición inclusive intelectual o de trabajo y hasta una posición, hermanos, dentro de la iglesia. Me pudiera llevar, hermanos, a ser un orgulloso o un soberbio. Déjenme decirle, hermanos, el que yo tenga una posición en la iglesia no me hace mejor que los demás. El que tú seas un maestro de escuela dominical, el que cantes en el coro, el que enseñes o prediques quizás a los niños o en la transmisión o te llamen a ti para hacer algo. Eso no dice que tú eres mejor que los demás y por eso te vas a creer superior. Mire lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Mire lo que dice el libro de 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice así. ¿Por qué, hermanos? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo, hermanos, a los apóstoles de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo, hermanos? No yo. Si estamos ahí, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso yo no me puedo sentir mejor o superior a los demás, porque no soy yo. No soy yo el que he sido más fiel, no soy yo el que esté estudiando en un instituto, no soy yo el que me esté preparando, no soy yo el que quizás sé uno o dos instrumentos más que otros, no. Ha sido la gracia de Dios para conmigo. Si sé lo que sé, si hago lo que hago, no ha sido por mí, ha sido por el Señor. Por lo tanto, eso no me debería de llevar a pensar de que, porque yo tengo este trabajo soy mejor que los demás. O porque yo tengo mucho dinero y no sé, ya construí 1, 2, 3 casas y tengo 1, 2, 3 carros, por eso soy mejor que los demás. No, ha sido por la gracia de Dios que me ha dado sabiduría, me ha dado entendimiento, me ha dado a personas que me guiaron y me han ayudado a estar donde estoy actualmente. Pero no yo, dice Pablo, ha sido por el Señor. ¿Por qué nos enorgullecemos entonces? ¿Por qué hay soberbia? ¿Por qué hay orgullo?
sin el Señor, mire lo que seríamos, hermanos. 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27, sin el Señor, ¿qué seríamos? 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, dice, lo que es. ¿Qué era yo y qué fuéramos sin el Señor? Necios, débiles, dice la palabra de Dios, viles, menospreciados. Fuéramos nada sin el Señor. Pero mire lo que dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte, nadie se enorgullezca en su presencia, que diga, ay, yo estoy aquí porque me porté bien, porque fui fiel, porque fui a la iglesia, porque serví, dice el Señor. No, 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 no. Si estás aquí ha sido gracias a mí, porque tú eras lo peor, dice el Señor. Sigue diciendo, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más, hermanos? Y redención. ¿Qué nos ha hecho el Señor, hermanos? Nos ha hecho sabios, nos ha hecho justos, nos ha hecho santos y nos ha hecho libres. Nos ha redimido. Si somos libres y tenemos la capacidad de vencer al pecado, vencer al diablo, vencer las tentaciones, no es porque sea mejor que otros, es porque Él me ha hecho sabio, justo, santo y libre. Por lo tanto, dice el 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en quién, hermanos, en el Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué darle entrada al orgullo y la soberbia? Es un mero pecado del cual deberíamos ya de haber quitado de nuestros corazones. No dejar que el orgullo y la soberbia hagan nido a mi corazón cuando venga ese pensamiento o ese sentimiento a mí. Pero el apóstol Pablo, hermanos, sigue con una serie de pecados. Miren lo que dice en el versículo 21, 2 Corintios, ¿de qué me debo de santificar? ¿De qué me debo de apartar? 2 Corintios 12, 21, miren lo que dice, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué, hermanos? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Sabe de qué pecados nos está hablando, hermanos? El versículo 21 nos está hablando, hermanos, de pecados inmorales. Primeramente nos menciona, hermanos, la inmundicia. La inmundicia, hermanos, son impurezas. La inmundicia son manchas que contaminan. Escúcheme que, hermanos, contaminan la familia, la denigran, la desbaratan. Este tipo de pecados, hermano, invaden a la familia, pero no solamente a la familia, a las iglesias, a la sociedad. Invaden y manchan, ensucian, pervierten nuestra mente y la manera de ver al sexo opuesto. Cuando caemos en inmoralidad, hermanos, ya no vemos de igual manera. En el caso de un hombre a una mujer, en el caso de una mujer ya no ve igual a un hombre. ¿Por qué, hermanos? Por la inmundicia, por la suciedad que trae a la mente, al corazón, a los sentimientos, los pervierte, los distorsiona. Ahora, hermanos, si una señorita, ¿verdad? Ahora si una mujer es amable conmigo, mi mente ya está distorsionada y, ay, quiere conmigo. Inmundicia tenemos ya en nuestro corazón.
Hemos pervertido ya nuestra mente, pero no solamente habla de inmundicia, de suciedad, también dice fornicación. La fornicación, hermanos, incluye ¿qué? Incluye el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Joven, es por eso que se te anima, es por eso que se te advierte, es por eso que se te enseña. Cuídate, guárdate. Cuida lo que estás, no sé, mensajeándote en tu celular. Cuida con quién estás platicando. Cuida con quién te estás viendo. Cuida el que no te quedes solo con el sexo opuesto, que no te quedes solo con una señorita joven. ¿Por qué? Porque puedes caer en inmoralidad antes del matrimonio. Habla también de adulterio. Matrimonios, hermanos, que tienen relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o no es su esposo, hermanos, es adulterio y delante de Dios es pecado. Tengo ya que apartar eso de mi mente y de mi corazón. Yo como casado, hermanos, no debería de estar pensando en otra mujer, no debería de estar deseando a otra mujer. Hermano, esos malos pensamientos y sentimientos ya debería de haberlos quitado de mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a una santificación. Ya no es de cristianos. Pero no solamente fornicación, hermanos, es adulterio, bestialidad. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, no queriendo experimentar caen en este tipo de pecados? Y en países, hermanos, como Canadá, ya hasta se casan, hermanos, con animales, con su gatito, con su perrito, y ya no les doy más ideas, hermanos. Bestialidad, es pecado, es fornicación, homosexualidad, pornografía, ya sea, hermanos, parcial o completa, es pornografía y se debe de quitar. Todo eso, lo que pasan en los anuncios, lo que pasan en las novelas, lo que pasan en las películas, yo debería de quitarlo de mi mirada, de mi vista, de mis pensamientos. Debería de erradicarlo ya de mi corazón. ¿Por qué? Porque soy cristiano, soy un hijo de Dios. Debería ya ser diferente. Es lo que me enseña, hermanos, la fornicación y la lascivia. ¿Qué es la lascivia, hermanos? La lascivia es o significa libertinaje sexual. Es, hermanos, un descontrol de la fornicación. ¿Qué debería de hacer, hermanos, con todos estos pecados? Ya no deberían de estar, hermano, ni en mi mente, ni en mis sentimientos, ni en mis actos. Y si lo estoy haciendo, hermanos, dice este versículo, lo que yo ya debería de haber hecho es arrepentirme de esos pecados. Yo ya no debería de estar, hermanos, pensando en cambiar de esposa, de cambiar de esposo. Eso debería, hermanos, ya quitarlo de mi mente y de mi corazón. Número 2, ¿cuáles son las exhortaciones finales que Pablo, hermanos, les da a la iglesia de Corinto? Número 1, hermanos, veíamos, santifícate, dice el Señor, apártate, sepárate del pecado. Ya veíamos una serie de pecados que Pablo menciona. Número 2, ¿cuáles son las exhortaciones finales que Pablo le da a la iglesia? Miren lo que dice el capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice, hermanos? No seré indulgente. Si voy, dice Pablo, y encuentro pecado, dice Pablo, no voy a ser indulgente. Eso significa no me voy a abstener. Eso significa no lo voy a evitar. Eso significa no voy a perdonar. Voy a hacer algo. No me voy a quedar con las manos cruzadas. Hermano, dice aquí el apóstol Pablo, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, el apóstol Pablo iba con la intención de tomar acción en caso
como el punto anterior que veíamos de que hubiera hermanos que no quisieran santificar sus vidas, que no quisieran apartarse, hermanos, del pecado. ¿Qué debía de hacer el apóstol Pablo? ¿Qué estaba dispuesto? Estaba dispuesto a disciplinar. Disciplinar. Número 2, ¿cuáles son las exhortaciones finales que Pablo hace, hermanos? Nos enseña la disciplina que debería de haber en la iglesia. Versículo 3 y 4 vamos a leerlo. Dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios, dice, para con vosotros. Wow. En otras palabras, lo que Pablo les estaba diciendo: ustedes dicen, como ya veíamos en el capítulo 10, ustedes dicen que soy un débil. Pues sí. Y les pongo un ejemplo, dice Pablo: yo soy como Cristo, que así como fue crucificado en debilidad, dice Pablo, pero por el poder de Dios se levantó. Así nosotros, la primera ida en la que fuimos, es cierto, fuimos a su parecer débiles, a su parecer según fuimos blanditos. Pero dice Pablo: esta segunda vez que voy a ir a vosotros, dice, no voy a ir con esa intención, voy a ir con el poder de Dios para arreglar las cosas, para quitar el pecado, para arreglar esa situación que se ha descontrolado. Nos habla, hermanos, de la disciplina que debe de haber en una iglesia. Dice Pablo: es la tercera vez que voy a vosotros. No vamos a ir allá, pero si usted está apuntando, en Hechos capítulo 18, hermanos, nos enseña cuando Pablo levantó la iglesia en Corinto, que fue en su segundo viaje misionero. Esa podría ser, o es, la primera ida, hermanos, que Pablo fue a ellos. La segunda ida que nos relata el libro de Hechos se encuentra en el capítulo 20. En el capítulo 20 Pablo regresa nuevamente a Corinto y regresa en su tercer viaje misionero. Pero, hermanos, son las únicas dos ocasiones que Hechos nos registra que Pedro fue a Corinto. Por lo tanto, hermanos, si aquí nos menciona, porque aquí en 2 de Corintios capítulo 13 Pablo no había ido, todavía no llegaba a Hechos 20 a su vida, nos enseña, por lo tanto, hermanos, que antes de esta carta Pablo fue. Entre Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 20, Pablo tuvo una visita, y esa visita nos la relata 2 de Corintios capítulo 2 versículo 1. Ese versículo, hermanos, nos enseña que Pablo tuvo una ida. ¿Y sabe cómo se le conoce a esta ida? Se le conoce, hermanos, como la visita dolorosa o la visita triste. Por lo tanto, hermanos, Pablo fue antes de mandar y de escribir esta carta, y ahora les está diciendo, ya escribiendo esta carta, voy a ir a ustedes, pero cuando vaya, dice Pablo, no voy a evitar el pecado, no voy a ser indulgente. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, de esto? ¿Cómo se debe de llevar a cabo, hermanos, una disciplina? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, y por la cita, hermanos, que Pablo da, podemos ver, hermanos, que él está haciendo referencia a la misma enseñanza. Vamos a Hechos capítulo 18, Mateo 18, 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son los pasos, hermanos, que se deben de dar para una disciplina? Y una disciplina, hermanos, nos referimos no a la persona, nos referimos, hermanos, al pecado, al error, a la falla o a la ofensa. Ve lo que dice Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando, ¿qué dice, hermanos? Tú y él solo. Si te oyere, dice Cristo, has ganado a tu hermano. Primer paso que se debe de dar, hermanos, ante una disciplina, dice la palabra de Dios, primeramente estando tú y él solo.
Dice nuestro Señor Jesucristo, ve con ese hermano, visita a ese hermano que viste quizás que estaba haciendo o estaba diciendo algo incorrecto. Quizás, hermanos, en alguna ocasión, y nosotros podríamos decir casualidad, cosa, hermanos, que eso no existe. Si Dios, hermanos, nos permite ver algo, es porque Él quiere que yo haga algo. Y si no, hermanos, el Señor me va a pedir cuentas a mí. No nos podemos quedar callados. No podemos ver cómo nuestro hermano en el pecado se está perdiendo, no solamente por las consecuencias, sino por la disciplina que de seguro, porque Dios dice tarde o temprano el malo será castigado, por la disciplina que va a venir a su vida. Por lo tanto, si yo pudiera ver quizás a un hermano, a un joven, a una señorita robando, quizás está, no sé, tomando, se está drogando, está cometiendo fornicación, está cometiendo adulterio, está viendo cosas indebidas, está mandando quizás mensajitos que no son correctos. ¿Qué debo de hacer? Dice el Señor, estando tú y él solo. ¿Qué debo de hacer? Dice, repréndelo. Es decir, convéncelo. Hazlo entrar en razón. Muéstrale con la palabra de Dios por qué lo que está haciendo está mal. Muéstrale que el Señor dice que eso que está haciendo no es correcto, es pecado y se debe de apartar. El apóstol Pablo, no vaya allá, pero en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, dice que él vio a Pedro, que dice que estaba, cuando no venían hermanos que había enviado Jacobo ahí a la iglesia en Gálatas o en Galacia, dice que cuando esos hermanos no venían, el apóstol Pedro comía con los gentiles y se juntaba con ellos. Pero una vez vinieron estos hermanos judíos, ¿sabe lo que hizo Pedro? Se apartó. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dice la Biblia que Pablo fue con Pedro y lo reprendió. En otras palabras, lo regañó y le enseñó y le dijo, oye, ¿por qué tú estás haciendo esto? Nosotros somos judíos, pero al igual que los gentiles somos salvos por fe, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, le dice Pablo a Pedro, nadie será justificado. ¿Qué hizo Pablo? Vio un error, fue a él, le mostró, hermanos, lo que era correcto. Porque es lo que se debe de hacer. Es parte, hermanos, de quitar y limpiar ese pecado, ese error, esa falla, esa ofensa que se está cometiendo. Como decíamos, si lo vi, debo de hacer algo. No me debo de quedar callado. No me debo de quedar, hermanos, con los brazos cruzados. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que andemos, ¿verdad? Y diciendo chismes, es decir, que andemos llevando por todo mundo lo que vi, lo que oí. No, tampoco nos enseña que debemos de estar murmurando, cuchicheando entre nosotros, hablando mal del hermano. Ya viste lo que hizo, ya viste lo que dijo, ya viste cómo trató a sus hijos o cómo trata a su esposa o no sé si sabías, pero mira, anda haciendo esto en su trabajo. No, ve, dice la Biblia, si tú lo sabes con ese hermano. Si te oyere, qué bueno, has ganado a tu hermano, pero qué si no. Segundo paso, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo, si no me oye, si fui con el hermanito fulanito de tal, ¿verdad? Fui con el hermano Luis, fui con el hermano Javier, no me quiso escuchar, lo que yo debo de hacer, dice la Biblia, es ir con otros 2. Toma a otros 2, dice, o 3 hermanos que te acompañen, exponles la situación, coméntales lo que pasó, coméntales lo que sucedió, la ofensa que te hizo o el pecado que tuviste que se cometió y que se está cometiendo, y vayan, dice la Biblia,
ustedes a platicar con el hermano para convencerlo del pecado, del error, de la falla que se está cometiendo. Todo esto, hermanos, todo esto no es para ofender al hermano, no es, hermanos, para señalarlo, no, todo esto es con el propósito de poder levantarlo, de poder restaurarlo. Todo esto es con el propósito, hermanos, de ayudarlo. Quizás el hermano no sabía que eso está mal. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, si te escucha, que bueno, mira, va a cambiar su forma de ser, va a decir, mire hermano, yo no sabía, gracias por decírmelo. Gracias por decirme que eso está mal, gracias por decirme que así no se hacen las cosas con esta señorita, con este joven, gracias por decirme que no me debo de andar viendo allá en la calle, yo vengo del mundo, quizás podría decir estas cosas yo no las sabía, pero gracias por instruirme, gracias por enseñarme, gracias por decirme lo que se debe de hacer. Dice la Biblia, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ayúdalo, guíalo. Ahora, hermanos, no vaya con cualquier hermano. Bíblicamente, y ahorita vamos a ver este versículo, hermanos, se debe de ir, dice la Biblia, con hermanos espirituales, es decir, hermanos que quizás ya lleven tiempo en la iglesia, un hermano que sea quizás un líder de la iglesia, no sé, hermanos, le enseñe, no sé, sea capitán de ruta o enseña a los jóvenes, enseña a los niños, tenga quizás algún puesto dentro de la iglesia y usted está viendo que está siendo de ayuda, está siendo de bendición, con el mismo pastor pudiéramos ir para poder, hermanos, ayudar a ese hermano. Tercero, si te oyere, dice la Biblia, has ganado a tu hermano, pero ¿qué si no? Versículo 17, si no los oyere a ellos, ¿qué debo de hacer, hermanos? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, dice, y publicano. Dilo a la iglesia, es decir, pasa este asunto a oídos, a conciencia y a conocimiento de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos hagan entrar en razón a este hermano, para que oren por él, para que pidan al Señor por ese hermano o esa hermana, que reconozca ese error, que reconozca ese pecado, porque sabemos que lo va a llevar a algo malo. Quizás para que lo visiten. Quizás, hermanos, no sé, para que ese hermano se pueda arrepentir. Nada bueno puede salir de un pecado y se trata otra vez de corregir el pecado. Por eso se le dice, se le expone a toda la iglesia. Aquí es donde entra 1 Timoteo, por ejemplo, 5:20. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás, ¿qué dice, hermanos? También teman. Dice el Señor, mire, si persiste, si no quiere entender, si ya fue el hermano, si ya fueron 2 o 3, mira, dilo a toda la iglesia y delante de toda la iglesia, si es posible, reprende a ese hermano, porque no quiere entender, dice el Señor. Así también para que los demás se escuchan, vean y aprendan a temer, porque con el Señor, con la iglesia, hermanos, no se juega. La iglesia, hermanos, se supone que lo constituyen un grupo de hermanos que hemos creído y hemos confiado en el Señor. No es cualquier lugar, no es cualquier club social, no. Somos cristianos que deseamos agradar al Señor, cambiar nuestras vidas y deseamos obedecer los mandamientos del Señor. Si no oyere, dice la Biblia, a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle como un inconverso, como alguien que no conoce al Señor. Puede que sea cristiano, sí, pero dice, es alguien que no quiere cambiar, es alguien que no quiere a Dios en su vida. Por lo tanto, tenle como alguien, como un inconverso, dice el Señor. Esto, hermanos, no solamente da muestra, escúcheme, hermanos, de rebeldía,
sino también de separación. El apartarse, dice la Biblia, de los tales. Aquí es donde entra también en este contexto Primera de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Aquí, hermanos, está hablando de un joven, hermanos, que había cometido un pecado, incesto, se había acostado con la mujer de su padre. Y mire qué les dice Pablo, capítulo 5, versículo 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal dice, ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, a los que no vienen a la iglesia, a los que no son de la membresía de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que son miembros de la iglesia? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero dice al que está dentro, ¿qué debe de hacer, hermanos? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Tristemente, hermanos, la iglesia de Corinto no siguió los pasos establecidos por el Señor. Vieron el pecado y se enorgullecieron, se contentaron. No, aquí no pasa nada, somos buenas personas. Cuando dice Pablo, están peor que los de allá afuera. Dice Pablo, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió, dice, tal acción? Aquí ya estamos hablando, hermanos, de alguien que no quiere entender, de alguien que se somete y se sujeta, hermanos, a su voluntad y no reconoce sus errores y sus fallas. Dice el Señor, apártate de los tales, no te juntes con los tales, no les hables, dice el Señor. Se dicen ser cristianos, pero probablemente no lo sean, y si lo son, están siendo rebeldes, dice Pablo, con el Señor. Nos habla de separación, de aislamiento, lo que en algunos lugares, hermanos, se conoce como expulso, ¿verdad?, de la iglesia. Claramente, hermanos, no se puede hacer eso, ¿verdad? No podemos agarrar y decir, hermano fulanito de tal queda expulsado de la iglesia. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, ya se habló, ya se expuso, ya se le reprendió, ya se le hizo saber. Hermanos, traten de no juntarse con ese hermano. Está viviendo así, así y así. Tenga cuidado. Eso es lo que sí se puede hacer. Separar, aislarse, dice la Biblia. Hermano, qué triste es llegar a esta situación, y me debería, hermanos, de preocupar si soy disciplinado de esta manera. Sí, hermanos, por dos razones. Primeramente, porque, hermanos, se está disciplinando el pecado, la falla, el error. Y se supone, hermanos, como ya se explicó, hermanos, que se me dijo, se me insistió, se me mostró con la Biblia porque está mal lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Por lo tanto, soy yo el que no me quiero arrepentir, y soy yo el que estoy siendo rebelde. No delante de la iglesia, hermanos. La iglesia no pone los principios, la iglesia no pone los mandamientos, sino delante de Dios. Es delante de Dios, por lo tanto, con quien estoy mal, y va a ser Él tarde o temprano
hermanos, quien va a traer juicio sobre mi vida, como lo vemos precisamente con esta iglesia. La iglesia no hizo nada, pero ¿sabe qué, hermanos? Dios tomó acción en este asunto porque es contra Él precisamente con quien se peca. Hermanos, esto me debería de preocupar, sí, hermanos, porque no solamente se está tratando el pecado, sino se está dando a luz lo que muy probablemente, hermanos, si yo no entiendo soy. ¿Qué soy? Probablemente un inconverso, no he creído, no he confiado en el Señor. Por lo tanto, hermanos, da muestras, da señas de que yo no he creído en Cristo. A veces, hermanos, y déjeme decirle, hermanos, no se llega hasta el tercer paso, ¿verdad? Hemos podido ver cómo hermanos jóvenes, hermanos, se platica con ellos y gracias al Señor ven, gracias al Señor entienden, se les expone, se les enseña, se les dice, mira, por esto está mal, por esto no lo debiste de hacer, por esto te debes de apartar. Y hermanos arrepentidos piden perdón, los animamos, mira, ahorita que llegues a tu casa, platica con el Señor, pídele perdón a Él, porque fue a Él quien ofendiste. Gracias al Señor, hermanos, solamente hasta el primero o segundo paso se llega. Otros lo que hacen, hermanos, saben su pecado, saben lo que están cometiendo y, hermanos, saben lo que hacen, se alejan ellos solitos de la iglesia. Y aquí es donde entra la segunda cosa. La primera cosa que me debe preocupar, hermanos, es que estoy siendo rebelde o que no soy salvo. La segunda cosa, hermanos, que me enseña esto y de lo cual me debería de preocupar es que alejarme de la iglesia, escúcheme, hermanos, es sinónimo de alejarme de Dios, alejarme de la iglesia, el ser separado de la iglesia, de la comunión de los hermanos, porque, hermanos, la iglesia no lo conforman estas cuatro paredes, la iglesia la conformamos usted y yo. Por lo tanto, hermanos, el hecho de aislar a un hermano que no quiere entender las verdades bíblicas es ser separados de Dios, de su protección, de su cuidado. Por lo tanto, ahí es donde entra esta advertencia. Miren lo que dice 1 Corintios 5:3. 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, como ausente, dice, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente. ¿Qué dice, hermanos? Si estamos aquí, hermanos, dice Pablo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, dice, en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que al separarse, al apartarse del hermano y al ya no tener esa comunión con él, lo que sucede y lo que pasa, hermanos, es que se sale de la protección de Dios al salirse y al aislarse de la iglesia. Y ahí es donde Satanás, aquí está el peligro, hermanos, ahí es donde Satanás, hermanos, puede, hermanos, tocar no solamente a esta persona, a esta familia, hermanos. Es susceptible a engaños de Satanás. Hermano, puede hundirlo más y más en el pecado, puede hacerle daño, puede producir enfermedades, puede producir accidentes, puede producir dolor, puede producir inclusive hasta terror o hasta la muerte misma. ¿Por qué? Como dice el versículo 5, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahí es donde entra el pasaje que leíamos el día domingo, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Aquellos hermanos que se han ido de la iglesia, se han salido de la protección de Dios, están susceptibles a los ataques del diablo y a que el diablo, hermanos, los devore a ellos y a sus familias. Es preocupante si soy disciplinado de esta manera. Sí, hermanos, porque estoy susceptible no solo a perder mi vida, sino a perder la vida de mi familia, a sufrir dolor y a sufrir tragedias. ¿Qué debo de hacer, hermanos?
ya llegué hasta este paso, ya sé, hermanos, hizo la disciplina. ¿La disciplina es para aislar completamente? No, hermanos. Muchos de nosotros podríamos quedarnos hasta aquí, pero hermanos, el proceso de la palabra de Dios no termina con... Dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle como gentil y publicano. Ya apártense, sepárense, jamás le hablen. ¿Ese es el propósito del Señor? No, hermanos, la disciplina del Señor es momentánea. La disciplina del Señor, hermanos, no solamente es un tiempo de disciplina, sino un tiempo de reflexión para posteriormente, dice la Biblia, restaurar, animar, hacer volver a ese hermano tanto al Señor, a la iglesia y a la comunión con el Señor. Es un tiempo en el cual nosotros no podemos perder el hecho de que probablemente fulanito o fulanita no es salvo. ¿Qué debo de hacer? Tenle como un gentil y un publicano, hermanos, tenle como un inconverso. ¿Cómo se tiene un inconverso? Necesita de la salvación. Por lo tanto, ¿qué debería de hacer? Ve y háblale de la salvación, asegura su salvación. Por eso miren lo que dice Judas capítulo 1, hermanos. Miren lo que dice el versículo 22 y versículo 23. Judas capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: a algunos que dudan, ¿qué debo de hacer, hermanos? Convencerlos, dice. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada, dice, por su carne, dice el Señor. A unos convéncelo. Quizás está dudando, quizás no está seguro de su salvación. Este tiempo de disciplina ha sido un tiempo de reflexión. Ayúdenle a entender que debe de creer en Cristo como su Salvador, que no por ir a la iglesia uno es salvo. No, debe uno de confiar en Cristo. No porque mis papás van a la iglesia yo ya soy salvo. No, yo debo de entender y debo de confiar personalmente en mi Salvador. Pero no termina ahí. Miren lo que dice, hermanos, segunda de Corintios 2:6. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 6. Mire lo que debo de hacer, hermanos. Segunda de Corintios 2:6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Dice: le baste a tal persona, dice, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido, dice, de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis, ¿qué, hermanos? El amor para con él. Más adelante en el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Dice el Señor, es cierto, ya se le reprendió, ya se le disciplinó, pero ahora lo que se debe de hacer, dice, restaurarle. Ve y visítalo, ve y muéstrale, ¿verdad? Que debe de volver a la iglesia, porque si no se cuida, Satanás se puede llevar a no solamente su vida, sino su familia. Restáurale, dice el Señor, no solamente, hermanos, en la comunión y en el amor, sino también en el servicio del Señor. Que empiece a ser fiel a la iglesia, que empiece, hermanos, a trabajar en la obra del Señor. Si antes ganaba almas, que vuelva a ganar almas. Si antes quizás, hermanos, no sé, iba a conferencias, bueno, que haga planes de ir a una conferencia de jóvenes, a un retiro de matrimonios. ¿Por qué, hermanos? Porque no puede estar separado de la protección de Dios, no puede estar separado de la iglesia. Restáurale, dice la palabra de Dios, anímalo a que vuelva con el Señor. Ahí es donde entra Gálatas. Acompáñenme ahí y terminamos. Gálatas, por favor, hermanos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debo de hacer, hermanos? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo.
porque el que se cree ser algo no siendo nada, asimismo dice la Biblia, se engaña. Quita esa soberbia, dice el Señor. No pienses que porque aquel se le descubrió, aquel cayó, aquel se le disciplinó, tú eres mejor que él. No, dice el Señor, considérate a ti mismo, porque tú podrías estar en la misma condición, en la misma situación. El día de mañana espiritualmente podrías estar de igual manera desmoronado. ¿Qué deberías de hacer? Por lo tanto, levántalo, restáuralo, anímalo. Es lo que muchas de las veces, hermanos, nosotros no hacemos. Somos más buenos, hermanos, para criticar, para señalar. Somos más buenos, hermanos, para condenar que ofrecer nuestra ayuda, que ofrecer, hermanos, nuestras oraciones, que ir y enseñar, ir y discipular, ir y mostrar, hermanos, que necesita del Señor para que así el día de mañana vuelva a los caminos de Dios. Y hermanos, siempre cuando yo, hermanos, me acuerdo, hermanos, de este tema, del tema de la restauración, me acuerdo de Juan Marcos. Un joven, hermanos, dice la palabra de Dios que se apartó. Iba acompañando al apóstol Pablo y a Bernabé, y dice la palabra de Dios, hermanos, que se apartó, regresó, desertó. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, la Biblia dice que Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quiso. ¿Qué hizo Bernabé, hermanos? Se tuvo que apartar de Pablo, y Bernabé con Juan Marcos fueron por otra región, y Pablo tomando a Silas, dice la Biblia, que fueron hacia otras regiones. Más adelante, hermanos, cuando Pablo estaba encarcelado, podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo ya estaba llamando a Juan Marcos porque para él le era útil. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a restaurarlo, a levantarlo, a animarlo a que se acercara al Señor. Espero, hermanos, que nosotros tengamos este espíritu de mansedumbre y echemos una miradita y veamos a ver quién ya no viene. ¿Quién ha dejado de venir a la iglesia? Vamos a regresar, si el Señor lo permite y no viene mañana o hoy o ahorita. Vamos a regresar, hermanos, a la iglesia. ¿Quién va a venir? ¿Quién no? Necesitamos ese espíritu de mansedumbre en todos nosotros para ir a visitar a ese hermano, a esa familia, a ese jovencito, a esa señorita, a ese matrimonio, y animarlos, jalarlos, levantarlos, para que ellos vuelvan al Señor. No estarlos señalando, criticando y juzgando. Ay, mira, yo sí, yo estuve aquí, seguí todas las transmisiones, pero este no, deséchalo. ¿Qué espíritu tenemos, hermanos, entonces? Divisiones, soberbias, contiendas que hay en nuestra vida y de la cual nosotros también deberíamos de apartarnos. Vamos a orar. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por esta oportunidad y este privilegio que nos ha dado, mi Dios, para ver que necesitamos santificarnos, necesitamos apartarnos, Padre, de esos pecados que ya no deberían de reinar y gobernar nuestras vidas. Pero también hemos visto, mi Dios, que si insistimos en nuestro pecado es necesario, Padre, una disciplina, es necesario una reprensión. Ayúdenos, Padre, a no llegar hasta allá. Ayúdenos a reconocer nuestras fallas y a cambiarlo, porque sabemos que es para nuestro bien, el bien de nuestra familia, mi Dios, y el bien de nuestra iglesia. Hermano o hermana, quiero animarle a que arreglemos cuentas con el Señor, porque no vamos de rodillas delante de Él. Hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido algunos de estos errores. Pidámosle perdón al Señor y digámosle: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar estos pecados. He comprendido que debo de santificarme. Quizás usted podría decir: hermano, vino a mi mente tal familia, tal hermano, tal hermana, tal joven, tales niños. Hermanos, tengamos un espíritu de mansedumbre para con ellos. Mándele un mensaje, invítelos a la iglesia, mándeles el link, que puedan levantarse, que puedan restaurarse.
No hagamos divisiones, no hagamos facciones, al contrario, que no se llene nuestro corazón de orgullo y soberbia, no, al contrario, hermanos, que con toda humildad nosotros aprendamos a ser de ayuda y de bendición a otros. Padre Celestial, Señor, quiero agradecerle por la oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí de rodillas, Padre. Gracias le damos, mi Dios, también por su palabra, por cada uno de los puntos, versículos, mi Dios, y este ejemplo de la iglesia de Corinto, mi Dios, de la cual podemos tomar ejemplo, podemos tomar principios, podemos también, mi Dios, considerar errores para no estarnos cometiendo. Ayúdenos, por favor, a examinar nuestra vida. Ayúdenos a examinar cómo estamos, no delante de una iglesia, no delante de un hombre, cómo estamos delante de usted. Usted quien todo lo ve, usted que sus ojos están, Padre, dice, mirando a los buenos, pero también a los malos. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a reflejarnos en esa mirada. Ayúdenos también a arrepentirnos, Padre. Ayúdenos a vivir esa vida que a usted le agrada. Gracias le doy, mi Dios, por cada decisión que en este día se está tomando. Y ayúdenos, mi Dios, por favor, a tener ese espíritu, Padre, para poder levantar y restaurar a aquellos hermanos que necesitan, Padre, volver a usted. Te agradezco por este tiempo que usted nos ha dado y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.